Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: si presentas fiebre, diarrea, malestar general, dolor de cabeza y vómitos, acude al centro de salud más cercano y por ningún motivo te automediques. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Muy buenas tardes y bienvenidos en la cinturita de la semana a su programa Salud TV. Y así es, hay muchas enfermedades que nos están preocupando actualmente. Estamos siendo atacados nuevamente por dengue, fiebre tifoidea, entre otras. Veamos qué nos dijo el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, con quien tuvimos el gusto de hablar acerca de estas. La primera declaración que nos dio fue acerca de la situación de fiebre tifoidea. Escuchemos. Bueno, los casos, hemos tenido un incremento de fiebre tifoidea desde la semana segunda de este año hasta la semana quinta. Ya en la semana sexta tuvimos un descenso de los casos. Mañana vamos a dar la casuística de la semana séptima para ver si continúa en descenso. Lo que creemos es que se ha presentado algo inusual, porque generalmente la tifoidea se nos aumenta cuando inicia el invierno, no en esta época de diciembre y enero. Pero lo que hemos visto es que los más afectados son los niños que van entrando a las escuelas y los que van entrando a la universidad. ¿Qué significa esto? Que algún factor de contaminación hay, porque no es en todo el país, sino que en San Salvador, Santa Ana, La Libertad, lo que puede tener como consecuencia es que en algunos lugares estamos consumiendo alimentos contaminados. La fiebre tifoidea solo se adquiere al contaminarse con heces. Y si algún alimento, alguna bebida, algún sorbete, cualquier cosa lleva heces, con seguridad la persona se va a contaminar de fiebre tifoidea si es que la estructura, el alimento lleva la bacteria. El Ministerio de Salud siempre hacemos en los servicios de salud promoción. Damos charlas, damos consejería, capacitamos a la gente que prepara los alimentos, incitamos a toda la población a que no consuma alimentos de la calle, que los alimentos deben ser consumidos calientes, que no hay que consumir alimentos de dudosa procedencia, que no hay que comprar sorbetes en la calle, etcétera, etcétera. Todas esas recomendaciones, pero eso queda a criterio, porque no hay persona en el mundo que no conozca que eso le hace daño. Y si lo hacemos es a consecuencia de nuestra salud. Bueno, esas son las declaraciones del doctor Ticas. Esto fue lo que nos dijo. Realmente el recordatorio a acatar recomendaciones, cosas que ya sabemos. Bueno, muy bien. Tenemos también, le preguntamos acerca de los 8 casos de lepra confirmados y esto es lo que nos dijo. No, eso está controlado, no hay ningún problema. La lepra es una enfermedad presente en nuestro país, pero está en estricto control y nuestro personal se vive capacitando para poder abordar integralmente estos casos que los tenemos en control. No, generalmente no. Si no está circunscrita a ciertas áreas en el país donde tenemos el agente etiológico y que no hay las medidas adecuadas, que se puede contraer la enfermedad, pero no es la magnitud de las otras enfermedades infecciosas. Muy bien. La otra preocupación que nos tiene realmente alerta es el hecho del probable regreso del sarampión, aunque ya escuchamos que la cobertura, gracias a Dios, nos tiene protegidos si usted vacuna a sus niños, pero le preguntamos también y esto nos dijo. Sarampión no hay en nuestro país desde el año 1996. Lo hemos erradicado, tenemos una cobertura de vacunación de más del 96% de nuestros niños, lo que nos permite hablar con seguridad que no va a haber epidemia en este país. La epidemia, los casos los están teniendo países donde no se vacuna y esa es una importancia porque países que no se vacunan, inmigra la gente, entonces puede llevarse el sarampión a otros lados. Ya en el año 2001 tuvimos un caso de sarampión aquí en el país,
pero que venía importado de Guatemala. Y ese caso lo circunscribimos, el sistema de salud pública de esa época, y no avanzó. Hoy lo que estamos preocupados es de que vaya, porque hay muchos casos en Estados Unidos mismo, hay muchos casos de sarampión en México, en Canadá, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, hay casos de sarampión. Entonces las personas que viajan pueden contaminarse. Por eso es que nuestro esquema de vacunación es importante para nuestros niños para que estén cubiertos contra esa enfermedad. Bueno, muy bien. Y lo último que le preguntamos en esta ocasión fue acerca del incremento de casos que ha habido de dengue, zika y de procesos diarreicos, que recordarán estuvimos conversando con el doctor Navarro Marín debido a una noticia que circuló en un periódico nacional. ¿Cómo lo está manejando el Ministerio de Salud? Escuchemos. Bueno, el dengue hemos tenido en las primeras semanas del año un ligero incremento. Estamos tomando las medidas con la misma población y nuestras del Ministerio de Salud para abordar esos casos. Por ejemplo, hay casos en San Salvador, en Santana principalmente, se han presentado algunos casos y estamos tomando, nada menos mañana voy de nuevo para allá, para el hospital y las unidades de salud, para que integralmente abordemos los lugares de donde se han presentado estos casos, para poder tomar todas las medidas antivectoriales y las medidas de prevención necesarias para abordarlo. Pero en este caso, en el dengue estamos en una zona de seguridad. Son dos enfermedades que están presentes ahorita, que es la diarrea por rotavirus y la tifoidea. La diarrea por rotavirus se presenta en niños menores de 5 años, es una diarrea explosiva, son varias veces al baño, varias defecaciones, con calentura fuerte, con malestar general, con deshidratación. Ahí lo importante es acudir de inmediato al médico para hidratar a ese niño, porque ese niño si no se hidrata se muere. Pero esta enfermedad dura alrededor de 2, 3, 4 días y así como apareció, se resuelve. La vacuna es trascendental y fundamental para que no se presente enfermedad grave. En el caso de la tifoidea no, es una enfermedad no de niños chiquitos, sino que de escolares y adultos jóvenes principalmente. Y lo hemos visto más frecuente de los 10 a los 40 años. No hemos visto casos en niños ni en mayores de 50. Entonces, pero en este caso, la enfermedad no es de 3 a 4 días como el rotavirus, sino que es de 4 semanas. Y la primera semana presenta fiebre, malestar general, escalofrío, sudoración, y se va comprometiendo la persona. A partir de la segunda semana entran las complicaciones. Y las complicaciones pueden ser desde que se le rompa el intestino, que le dé meningitis, que le dé neumonía o que le dé problemas cardiovasculares, que son los más frecuentes. Para evitar eso, lo importante es ir a consultar de inmediato ante el malestar, la diarrea, la fiebre y la inexplicabilidad del origen de esas infecciones. Hay que consultar para que le establezcan su tratamiento oportuno. No hay que automedicarse. Si uno le dice a una vecina, tome amoxicilina porque es buena, tome ampicilina porque es buena, lo que está haciendo es que la bacteria se hace resistente a esos medicamentos. Y ya por más que le dé antibióticos, no se va a morir la bacteria. Por eso es que es importante consultarla para que el médico le recete lo que le conviene. Muy bien, gracias doctor Ticas. Y por último le solicitamos nos diera unas recomendaciones generales para prevenir el contagio y prevenir todas estas enfermedades de las que hemos estado hablando, y esto fue lo que nos recomendó. Estas enfermedades se transmiten por contaminación. Si uno se lava bien las manos rigurosamente antes de comer, después de comer, antes y después de ir al baño, porque hay que cuidarse mucho, no ingerir comidas en la calle, no comer sorbetes en la calle, comer nuestra comidita, comerla caliente. Si uno toma todas esas precauciones, es muy difícil que se vaya a enfermar. Si no lo hace, está de fácil presa para poder tener esas enfermedades. Bueno, esa es la posición ahí del Ministerio de Salud, gracias al doctor Julio Robles Ticas, que nos ayudó. Más adelante, durante la próxima semana, tendremos el tema para poder profundizar en esas enfermedades y que usted continúe aprendiendo. Le solicitamos a Cate recomendaciones. Bueno, el tema de hoy es uno de los temas que ustedes nos han solicitado a través del Facebook, así que los invito a que si desean conocer más sobre algún tema en específico, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar de la disautonomía. Veamos la siguiente cápsula y luego les comento quiénes nos van a acompañar ahora. Ya volvemos.
disautonomía a un trastorno provocado por problemas en el sistema nervioso autónomo, cuya función es el control y la regulación de las funciones automáticas del organismo, como la temperatura, la presión y el pulso. Esta alteración hace que las personas no puedan desarrollar acciones con normalidad. Quien padece disautonomía puede sentirse fatigado, tener sueño, lucir pálido y presentar las manos y los pies fríos. Incluso es posible que sufra taquicardia, mareos y hasta desmayos. Los dolores frecuentes de articulaciones y cabeza y la irregularidad en la presión arterial también forman parte de este problema que no es contagioso. Un virus, una intoxicación, un traumatismo o una enfermedad autoinmune puede provocar un daño en el sistema nervioso autónomo que derive en la aparición de la enfermedad. Las mujeres con disautonomía que quedan embarazadas, por otra parte, pueden registrar un empeoramiento o un alivio de los síntomas según el caso. Aunque este problema no puede curarse, es posible desarrollar un tratamiento para minimizar sus efectos y permitir que el paciente desarrolle su vida de la mejor manera posible. El médico receta ciertos fármacos para tratar determinados síntomas o sugerir ciertos hábitos y rutinas como realizar ejercicio y beber mucha agua. Si quieres conocer más sobre la disautonomía, quédese en sintonía de Salud TV para que nuestros especialistas del día de ahora le den los mejores detalles de este problema. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a estar hablando sobre la disautonomía, que al final, como veremos, es un diagnóstico de descarte. Pero antes, escuchemos el avance de TN21, qué pasa en nuestro país con Astrid Ábalos, y luego les presento quienes nos acompañan. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo y siga este consejo. Para mantener una piel saludable es necesario hacer 3 pasos. Primero, utilizar un jabón suave. Además, utilizar una crema hidratante aplicándose 1 o 2 veces al día y no olvidar el protector solar reaplicándolo cada 4 horas. El cuidado de la piel es muy importante, por eso debemos protegerla con cremas, alimentarnos e hidratarnos bien y utilizar productos específicos para mantenerla en óptimas condiciones. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Muy bien, quienes nos acompañan este día para hablar de este tema que usted solicitó a través de Facebook, la disautonomía. Bueno, tenemos médico internista, teníamos muchos días de no tenerla por acá. Tuvo su bebé, así que no la habíamos visto, ya está grandecita. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Pleites, internista. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo está? Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Soy la doctora Patricia Pleites, soy médico internista y es un placer siempre estar en este programa, compartir conocimientos con ustedes y sobre todo pues llevarlo a cada uno de ustedes en sus casitas. Buen provecho a ustedes si almuerza a esta hora. Espero les guste este tema. Muchísimas gracias, Pati, por acompañarnos. Sabemos lo valioso que es su tiempo y por lo tanto estamos muy agradecidos. Gracias. De igual forma, nos encanta recibir con mucho cariño siempre al doctor Roberto López Aguilar, neurólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, siempre dispuestos a poder apoyar a nuestra población, orientarle más que todo. No pretendemos que nuestras conversaciones con ustedes vayan exclusivamente para médicos, sino que para que la población, por lo tanto tenemos que usar un lenguaje siempre científico, pero bastante técnico para que ustedes nos puedan comprender. Y de las cosas que nos encanta tenerlos acá, doctor, de gente como usted, que son grandes maestros de mucha trayectoria, pues es precisamente eso, que tenemos esa capacidad de hacerle llegar a la población realmente qué es lo que estamos hablando. Y eso es lo que queremos, que la gente en casa aprenda. Claro. Y fíjese qué bonito, este tema nos lo solicitaron vía Facebook, ¿sabía usted? ¿Cómo? Nos lo solicitaron vía Facebook. Excelente. Así que realmente hay alguien por ahí que está queriendo aprender mucho sobre la disautonomía. Hablemos un poquito, doctor, ¿qué es en sí, de qué se trata esta condición? Bueno, como siempre he tenido esa característica, siempre me gusta ir a los orígenes.
hablemos más que todo de la embriogénesis, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. A partir de la tercera semana se comienzan a formar las primeras rasgos, los primeros elementos de lo que va a ser nuestro sistema nervioso central, la cresta neural, los cordomas, etc. Desde esa época se comienza a formar un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque es independiente. El sistema nervioso central se compone de sistema nervioso central y periférico. El periférico se compone de sistema simpático y parasimpático y sistema somático, pero todos se conforman en la tercera semana del embarazo dentro de nuestra madrecita. Son de las cosas que yo, aprovechando esta oportunidad, pues para todas aquellas personas que tienen una filosofía y creencia religiosa, yo cuando inicié mis estudios de posgrado hace casi 30 años de neurólogo, siempre he creído en un ser supremo, pero cuando empecé a estudiar ese orden tan perfecto del ser humano, no me cupo la menor duda de que existe un ser supremo que nos ha hecho que nosotros existamos. Así que sobre eso vamos a hablar este día. Qué bonito. Bueno, Pati, ¿con qué frecuencia y en quiénes es mayor se ve la disautonomía? Bien, como disautonomías podemos nosotros hablar que es un grupo de enfermedades, bueno, más bien de manifestaciones que lo pueden provocar enfermedades concomitantes o lo pueden provocar ciertas causas que no conocemos. Por lo tanto, la clasificación de las disautonomías puede ser primaria o puede ser secundaria. Las primarias, como su palabra lo dice, pues el origen es desconocido y sí tiene mucho que ver la herencia y la genética, pero también están las secundarias, que son aquellas que se provocan por enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus a la cabeza. Hay otras enfermedades como la amiloidosis, fármacos tóxicos que pueden provocarnos disautonomías y también enfermedades adquiridas, por ejemplo la enfermedad de Chagas, que nos puede provocar un tipo de disautonomía que más adelante vamos a poder hablar un poquito de esto. También pueden ser clasificadas según su origen en periféricas y centrales, como el doctor lo mencionaba, y según su afectación, la afectación de acetilcolina, la afectación de adrenalina y la afectación mixta, que es pandisautonomías. ¿Verdad que a la cabeza de las pandisautonomías se encuentra la atrofia multisistémica, que es una enfermedad que también podemos hablarlo un poquito más adelante, más detalladamente? Excelente, gracias Pati. Bueno, aprovechamos para que ver las imágenes que muy amablemente el doctor nos ha traído. Cuéntanos un poco de qué se tratan las imágenes, doctor. Bueno, las imágenes precisamente es para que nuestra población pueda entender que realmente ahí tenemos a mi lado lo que es un nervio autonómico, que es un nervio completamente diferente de lo que son el nervio periférico per se. Por ejemplo, ustedes ven allá, tiene un cuerpo neuronal, tiene un neuroeje, donde ustedes ven los nodos de Ranvier, y también ven ahí lo que llevan mielina. Y ahí uno de esos de los aspectos son cuando esa mielina que va al centro se daña, es que comienzan a transmitirse las señales en forma anómala, y es donde vamos a ir teniendo los trastornos de la disautonomía. Entonces el objeto, para que veamos qué es lo que tenemos allá, tenemos una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Prácticamente son dos neuronas las que participan, y ustedes pueden ver al extremo la actividad muscular, que es donde termina la acción de la neurona postsináptica. Muy bien. Y ahí pues prácticamente es para que logremos comprender de que realmente los dos grandes sistemas que manejan el sistema autónomo son el simpático y el parasimpático. Ambos están actuando en forma simultánea. Por ejemplo, el simpático se le conoce como el sistema de huida, de alerta, aquel que inmediatamente tenemos una situación de estrés, el corazón se acelera. ¿Y quién lo desacelera? Lo desacelera el sistema parasimpático. Si el paciente una aflicción comienza a respirar profundamente, el sistema parasimpático lo controla. Por eso se le llama que el sistema simpático es el de huida, el de alerta, y el parasimpático es aquel que actúa durante la nocturnidad, cuando estamos dormidos, que baja la presión, la frecuencia cardíaca, los ritmos cardíacos, todo está en completo reposo, pero siempre están actuando en forma simultánea, se controlan ambos.
Muy bien, en esta. Aquí podemos ver ahí la acción de las pupilas a nivel de los pulmones, del corazón, del estómago, de los intestinos. ¿Y por qué se llama autónomo? Porque no está bajo el control de nuestra voluntad. Yo no le puedo decir a mi corazón, párese, o a mi intestino, camine más rápido. Tienen su propio automatismo, su propio control. Es que donde les decía al principio que realmente esto es una cosa divina, porque el motor, el sistema nervioso central, yo digo, muevo esta mano, no la muevo, hablo, no hablo. En cambio, el caso del autónomo, prácticamente eso es autónomo, él solito tiene su propio control. La respiración, el tránsito intestinal, la sudoración, la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, cuando hay alteración de ese ritmo normal del corazón o de la frecuencia, es donde se llama una disautonomía, porque el sistema autónomo está funcionando en forma inadecuada. Muy interesante. Bueno, entonces ya partiendo de ahí, vamos a ver qué nos dijo las personas que se entrevistaron en el sondeo en las calles. Se les preguntó por qué razón podríamos tener fatiga, que es una de las cosas que a veces se manifiesta en las personas con ciertas disautonomías. Veamos que los respondieron. Por exceso de estrés. Por presiones, tal vez algunas cuantas enfermedades que causan un poquito de tensión en nuestro cuerpo. Por la presión del trabajo y de las obligaciones que hay. Tal vez enfermedades, pero es la situación en que vivimos, por eso se siente cansado el cuerpo. Mucho trabajo y poco se disfruta. Puede ser por la falta de sueño, un adecuado control de la hora del sueño, un control para las actividades físicas, influye bastante. Pues quizás porque no dormimos bien o andamos muy estresados. Puede ser por problemas emocionales, también puede ser causado, o por distintas enfermedades físicas que se pueden dar. Muchas horas de trabajo, problemas económicos, problemas de todo tipo, ¿no? Según dicen que es por las enfermedades, el azúcar. Bueno, muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. A ver, doctora Patricia, ¿algunos de los síntomas que se presentan dentro de las disautonomías será la fatiga? Sí, es uno de los síntomas, pero como bien ese es un síntoma muy general, ¿verdad? Como bien lo decían nuestra población, la fatiga lo puede dar el estrés, el exceso de trabajo, la falta de sueño, pero sí es parte de los síntomas de las disautonomías. Entonces estamos partiendo que ya el doctor nos fue separando, nos trajo desde los orígenes para poder entender que el problema en la disautonomía es que el sistema nervioso autónomo está funcionando mal o inadecuadamente, ¿verdad? ¿Qué otras sintomatologías podemos tener? ¿Cuáles son las más frecuentes? Dependiendo del origen, porque puede ser que la afectación sea antes, eso se llama preganglionar, ganglionar y postganglionar, así va a ser la sintomatología, y la afectación, como mencionó el doctor, si solo afecta la cadena simpática o parasimpática o ambas, ¿verdad? Pero así va a ser la sintomatología dependiendo del origen de la afectación. Bueno, muy interesante. Y usted se preguntará si el corazón tiene algo que ver. Pues claro que sí, en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de ello. Pero ahora escuchemos la relación entre alimentación y disautonomía con la licenciada Sofía Escobar, nutricionista. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Sofía Escobar de Como Come Sofi y este día estaremos hablando sobre la relación de la alimentación en el diagnóstico de la disautonomía. Hay algunas recomendaciones muy importantes en cuanto a la alimentación sobre este tema. Una de ellas es la importancia del desayuno. Las personas que padecen de disautonomía es necesario que desayunen 1 hora después de haberse levantado, porque esto tiene repercusión en su salud si no lo hacen de esta forma. La presión arterial baja y pueden tener problemas y pueden sentir debilidad. Los alimentos que son aconsejables para un buen desayuno, en este caso no serán los cereales ni las frutas, porque tienen muy bajo contenido de sodio. Es mejor desayunar huevo y agregarle un poco de sal en las comidas. Trate la manera de hacer 5 o 6 tiempos de comida en el día. Esto evitará bajones de azúcar, que a veces se suelen confundir con la disautonomía.
Intente en la medida de lo posible controlar las porciones de azúcar que usted consume. Trate de no pasarse con las grasas también, peor las grasas saturadas, que pueden provocar algunos problemas en su organismo. Además de estar haciendo por lo menos 3 veces a la semana ejercicio aeróbico. ¿Por qué se recomienda el ejercicio aeróbico? Porque controla un poco más la presión arterial y le va a servir mucho más para el diagnóstico de la disautonomía. Además, agreguen sus comidas vegetales y granos integrales, que le pueden ayudar un poco más para controlar este problema. Un consejo adicional para los que padecen disautonomía es que puedan tener un estado nutricional óptimo. Les saludó la licenciada Sofía Escobar para Salud TV. Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: asegúrate de consumir alimentos debidamente cocidos y que aún estén calientes al servirlos. Y evita la leche cruda o productos elaborados con esta. Verifica que sea pasteurizada o hervida. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho desde que está almorzando. Gracias por acompañarnos este día. Y estamos hablando de la disautonomía y tengo el placer de presentarles, se incorpora a nuestro set este día, el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes y agradecidos por la invitación para compartir este interesante tema con tan importantes colegas y tan fabuloso panel que tenemos ahora. No, y definitivamente, y nosotros cada vez más, de verdad, más orgullosos de usted, de ese ejemplo que nos das, que qué bárbaro, cada día viene más hipote, mire, más delgado. No. Qué bueno, que de se verdad. Va a casar pronto. Ah, eso es, doctor. Sí, está afligido. Ya le contó la verdad. Mentira, a mí me había dicho que había tomado la decisión de llevar una vida saludable. Sí. El doctor lo está vendiendo. Bueno, vamos a ver. Cuéntenos un poquito, doctor Flores, acerca del papel que juega, el rol que juega el corazón en las disautonomías. La disautonomía para nosotros es realmente una serie de síntomas muy importantes, ya que la mayoría de estos síntomas se encadenan a nivel del sistema cardiovascular. Como había mencionado el doctor López, el sistema nervioso autónomo es el que preside o el que en algún momento dado estimula todos los órganos. Y uno de los órganos más estimulables es el corazón. Y podemos definir 2 puntos importantes de las disautonomías. Número 1, trastornos de la presión arterial y número 2, trastornos del ritmo cardíaco. Por eso la mayoría de nuestros pacientes llegan a consultar donde el cardiólogo por disautonomía, porque nos dicen: doctor, siento que me mareo o me desmayo, o doctor, siento que tengo taquicardias, que son síntomas muy característicos de las disautonomías, y por esa razón el cardiólogo puede jugar un rol importante en el contexto del diagnóstico, ¿verdad? Muy interesante. Y de hecho, la gran mayoría de personas cuando preguntan sobre la disautonomía tienen la idea que el problema está en el corazón. En el corazón. ¿Verdad? Nunca se imaginan que realmente es algo todavía más grande que va para el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico de disautonomía? Porque esto viene siendo un diagnóstico casi que de descarte, ¿no? Así es. Doctor, el diagnóstico de disautonomía. Bueno, realmente es obligación de todos los colegas según el órgano afectado. Por decir el caso de aquí de mi querido colega, quien aprecio mucho y lo respeto, y muchas gracias por acompañarnos, doctor. Dependiendo del nervio, del simpático o parasimpático que esté anormalmente funcionando, así va a ser el órgano efector. Llámese la pupila, llámese el corazón, llámese el estómago. Y en el caso principal del doctor, el del corazón, que el doctor maneja muy bien, es que las disautonomías tienen una repercusión directa a nivel cerebral. Por ejemplo, un paciente que tenga una baja de frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir y el paciente va a tener la sensación que se va a desmayar, que puede ser una sensación presincopal, y si el flujo baja lo suficiente, el paciente va a caer desmayado.
Entonces uno dice, ¿cómo le comenzó? Con un problema de palpitaciones. Obviamente en ese momento tenemos la obligación profesional de descartar una patología eminentemente cardíaca. Se lo mandamos al cardiólogo, él ya le hará las pruebas consiguientes, le hará una prueba de la cama basculante, el tilt test y todas las cosas que ellos para saber si realmente es una disautonomía de origen neurogénico o es un problema eminentemente cardíaco, principalmente el síncope, o es cardiogénico el síncope o es mediado neurológicamente, y eso es lo que va a descartar. Por eso que tenemos, es una simbiosis, una relación de profesionales íntimamente unida, el cardiólogo con el neurólogo. A ver, doctor Flores, hablemos un poco del tilt test famoso. Sí, es muy interesante y muy importante lo que dice el doctor, ya que muchas de las veces, y como mencionaba usted, doctora, las disautonomías tienen que ser diagnosticadas por descarte. La mayor parte del tiempo las disautonomías van a tener un contexto benigno, y con los cambios en el estilo de vida vamos a poder revertir muchos de los síntomas. Así como mencionaba la doctora, hay sí patologías muy específicas que nos desarrollan disautonomías, dentro de ellas la diabetes, ¿verdad? Y como decía el doctor, tenemos que descartar estas causas específicas. El diagnóstico se tiene que hacer sintomatológico, es muy importante creerle al paciente, ya que muchas veces este paciente va a andar de colega en colega, muchos vamos a decirle, usted tiene los órganos normales, no tiene ningún problema, inclusive el paciente hasta se puede deprimir porque puede pensar que no le creen o que el trastorno es psicosomático. Bajo esa perspectiva hay una prueba muy específica para las disautonomías que se conoce como la prueba del tilt test o la mesa basculante. ¿En qué consiste esto? Consiste en poner en una posición supina o acostada al paciente por un tiempo más o menos prolongado, y subsecuentemente la mesa se balanza o se coloca al paciente en posición de bipedestación, y observamos si el paciente desarrolla los síntomas que presenta o que él nos dice, como por ejemplo desmayos, mareos, sensación de taquicardia, ya que el paciente está monitorizado cuando se hace este proceso. ¿El paciente queda inclinado en una mesa? Exactamente, ¿sí? El paciente está acostado y posteriormente lo ponemos de pie, siempre bajo la observación de un médico y sobre todo seguro, porque muchas veces el paciente se desmaya cuando lo ponemos de pie. Y esa es la característica diagnóstica de la prueba, y con la cual nosotros decimos que es positiva, y el paciente se le tiene que iniciar un tratamiento para la disautonomía. La prueba tiene variables de acuerdo a lo que nosotros queramos investigar, y dependiendo de la respuesta que tengamos, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente se desmaya y lo que vemos es que el corazón se pone muy lento, inclusive se detiene porque se puede detener por un estímulo nervioso, va a ser un tratamiento distinto que si el paciente se desmaya y el único cambio que vimos fue una disminución de la presión arterial, ¿verdad? Por eso es importante la prueba, como para poder catalogar o clasificar en algún momento dado la disautonomía. Y la severidad de esta también. Exactamente, y tiene toda la razón, doctora, porque la mayoría de disautonomías pueden tener características benignas y síntomas más o menos vagos que con tratamiento en los cambios del estilo de vida pueden mejorar. Pero sí hay disautonomías que son muy severas, que van a requerir de un tratamiento farmacológico específico. Definitivamente, muy interesante. Bueno, ya dijeron que según el órgano afectado o el nervio que esté funcionando mal, pues así va a ser el órgano efector. Y cuando son dolores en las articulaciones o problemas de fatiga, a veces es necesario un poco de fisioterapia, y precisamente quiero que hagamos este enlace vía Streambox con la licenciada Vanessa Alfaro, fisioterapeuta. ¿Cómo está, Vanessa? Hola, buenas tardes, doctora. Gracias por siempre invitarnos a... Hola, buenas tardes, doctora. Gracias por siempre invitarnos a nuestro programa y dar un poquito de nuestros conocimientos que le van a ayudar a nuestros televidentes, ¿verdad? De saber qué podemos hacer en caso de que tengamos mucho dolor en articulaciones, mucha fatiga, ¿de qué forma la fisioterapia nos puede ayudar, Vanessa? La escuchamos. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre un poquito sobre el dolor, ¿verdad? El dolor es el que le da, es una tensión para que nosotros le demos a nuestro cuerpo, porque ya estamos teniendo algún daño, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio para realizar en fisioterapia, vamos a hacer estiramientos, ya pueden hacer con bandas elásticas,
con pelotitas, pesas, que esto van a ayudar a que no vaya a hacerse rigidez en nuestras articulaciones. Si nosotros tenemos más movimiento, así vamos a ir disminuyendo dolores, y estos movimientos tienen que ser lentos, no tienen que ser rápidos, porque si ya tenemos una fatiga por la disautonomía, que ya es una enfermedad cardiológica, entonces todos nuestros movimientos tienen que ser lentos, ¿verdad? Muy bien. La doctora Pleites quiere hacerle una pregunta a Vanessa. Pati, por favor. Muy bien, licenciada. Yo quería preguntarle si en el paciente diabético, que sabemos que es muy frecuente en nuestra población, las neuropatías que ellos desarrollan a lo largo del tiempo de su enfermedad, ¿la fisioterapia en algún punto les ayuda a mejorar el dolor neuropático? Así es. Viendo la evaluación ya por el grupo médico, que es un neurólogo o el endocrinólogo, nosotros vamos a evaluar bien al paciente haciéndole un diagnóstico clínico. Entonces vamos a evaluar si él necesita calor o hielo. Si es una persona avanzada de edad, también vemos si vamos a colocar compresitas calientes para ayudar, porque si ya viene crónico puede haber una rigidez, entonces vamos a colocar compresitas calientes. Esto va a ayudar a disminuir el dolor, inflamación, y va a poder darnos movilidad para que nosotros podamos mover al paciente. Si en 48 horas ha pasado un golpe ya con este tipo de diagnóstico, en 48 horas podemos colocar hielo. El hielo también nos va a ayudar a desinflamar y aliviar el dolor, pero siempre haciendo primero nuestro estudio clínico como fisioterapeutas. Bueno, Vanessa, sus recomendaciones finales para las personas con estos diagnósticos que puedan ameritar fisioterapia. La oímos. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros tenemos es bailar, caminar, usar la bicicleta estacionaria. El yoga es muy bueno para estos tipos de pacientes porque va a ayudar a relajar, y también tener siempre en cuenta que el ejercicio va a prevenir diferentes enfermedades que nos pueden venir, y también va a que no se avance la enfermedad. Excelente, Vanessa, muchísimas gracias. Me gustaría escuchar sus recomendaciones ya, y bueno, gracias. La próxima vez la tenemos acá en el set. Un gusto. Gracias, Vanessa. Adiós, muchas gracias. Bueno, vámonos a una pausa comercial y continuamos hablando un poquito más sobre disautonomía y qué otras manifestaciones puede tener. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos aprendiendo sobre disautonomía este día. ¿Qué otras manifestaciones son las más frecuentes? Porque ya escuchamos acá, hablamos un poquito de hipotensión ortostática, es decir, me agacho y cuando me levanto se me baja la presión, siento que me desmayo, ¿cierto, doctor? Sí, ahora, esa pregunta es muy interesante y muy importante. No sé si ustedes han notado, y todos lo notamos desde que estábamos pequeños, o sea, en mi caso hace mucho tiempo, pero cuando estábamos en los intramuros o en los actos del 15 de septiembre, que algunos compañeros, inclusive nosotros, experimentamos síncopes o desmayos. En esa perspectiva, la mayor parte del tiempo las mamás decían, es que o no le di desayunar o el niño no comió mucho, pero nada que ver, no son hipoglicemias reactivas, sino que son pacientes disautonómicos. Muchas veces esa es la primera manifestación. ¿Y qué sucede? El cuerpo, al estar en una misma posición por más de 30 minutos, puede presentar trastornos disautonómicos y desmayarse. Estos niños que presentan estos síntomas, es importante que acudan con su médico para descartar la disautonomía, ¿verdad? Y en ese sentido iniciar un tratamiento específico o cambios en el estilo de vida, y también hacerle comprender al niño que esto puede volver a suceder, pero que también no es algo que le va a afectar en su día a día.
¿verdad? Muy interesante, Patti. Y el tratamiento en sí de la gente con disautonomía, pues lógicamente va a depender de cuál es el síntoma, como dijo el doctor, pero más o menos hablemos de las más frecuentes y el manejo que se le va a ir dando. Sí, es bien importante pues saber la causa de la disautonomía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el paciente con enfermedad de Chagas, que la disautonomía se va a dar principalmente como megaesófago, megacolon o como una miocardiopatía, el tratamiento está orientado a ese tipo de afectación, ¿verdad? Realmente el tratamiento es muy extenso, ¿verdad? O sea, porque dependiendo, bueno, bien, la disautonomía es un tema realmente muy extenso y el tratamiento pues conlleva a la causa a tratar, ¿verdad? Como mencionaba el doctor, en las disautonomías de origen cardíaco el tratamiento más que todo es, no es farmacológico, sino que es de terapia convencional o consejos, recomendaciones. De igual forma en la enfermedad de Chagas, en el paciente diabético realmente es algo que aún está en estudio, ¿verdad? No hay un tratamiento específico, sin embargo, sí hay fármacos que están descritos que se pueden dar y que a un cierto porcentaje les mejora, ¿verdad? La mielinización del nervio, que en este caso se ha desmielinizado, pero no hay un tratamiento 100% efectivo, ¿verdad? Se pueden dar fármacos, incluso los antidepresivos tricíclicos, que están descritos como el tratamiento de las neuropatías diabéticas, pero en sí no es 100% su tratamiento específico. Ahora, también hay otro tipo de disautonomías en donde el tratamiento sí es un poco más específico, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que va a manifestarse con ciertas disautonomías que sí hay un tratamiento específico, como por ejemplo la levodopa o la amantadina, pero no tampoco es 100% el tratamiento efectivo, ¿verdad? Y así cada uno tiene su tratamiento específico, sin embargo, no hay como 100% la efectividad de un fármaco para una disautonomía en general. Doctor, usted mencionaba al inicio cuáles eran las funciones del sistema nervioso autónomo que se podían ver alteradas. Menciónenos nuevamente algunas de las que no se han dicho. Bueno, principalmente la vejiga. La vejiga, nosotros como neurólogos, cuando tenemos paciente con un cuadro de Guillain-Barré, Landry-Stroll, sabemos que el paciente tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos críticos. ¿Por qué? Si usted lo dice la gente, ¿solo tiene debilidad? No, el problema es que este paciente puede cursar con disautonomías, lo que el doctor Flores Molina acaba de decir. Hay que tenerlos monitorizados las 24 días porque puede tener bradicardia, taquicardia, hipotensión, hipertensión. Esas son disautonomías. También puede tener el paciente una vejiga neurogénica. ¿En qué consiste? Que el impulso del nervio simpático no está conduciendo, entonces el paciente no llega a tener la sensación de querer miccionar y la vejiga se le va llenando, entonces hay necesidad de ponerle un cateterismo. Esa es una de las manifestaciones también. Otra de las cuestiones es que el paciente pueda tener sudoración excesiva, que es una hiperhidrosis, se puede deshidratar. Entonces todo eso es un manejo multidisciplinario. Hemos mencionado nada más. Luego también quiero poner el caso típico que la mayoría de la gente, el Guillain-Barré, pueden tener atonía intestinal, que el sistema autónomo no manda adecuadamente para que el tránsito intestinal, el intestino se puede hacer un gran megacolon, hacer una impactación fecal hasta llegar a una cirugía, porque el intestino está paralizado. Son complicaciones que hay que estarlas vigilando. Entonces aquí viene ¿y hasta cuándo? En Guillain-Barré lo que sucede es que el nervio va como que es un alambre de luz eléctrica que va forrado con un plástico. Ese plástico se deshace, hay que esperar que se vuelva a regenerar completamente para que esa disautonomía desaparezca. Por lo tanto, bien decía el doctor Flores Molina y la doctora Pleites, que las disautonomías no son enfermedades, sino que son fenómenos que suceden, que los cuales se corrige el problema, en este caso de Guillain-Barré, y la disautonomía va a desaparecer. Muy interesante. Bueno, un saludito a Argentina Alvarado y a Marta López, que siempre están en sintonía y nos han comentado, como siempre, en Facebook. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a una pausa y aprendamos en tips de salud. Ya volvemos. Los síntomas de la enfermedad varían de un paciente a otro. En unos pueden ser leves y en otros tan severos que pueden ser incapacitantes al extremo de afectar significativamente la calidad de vida. Aquí te dejamos algunos tips para disminuir los síntomas de la disautonomía.
Controla la actividad física. Tanto una vida sedentaria como excederse en practicar ejercicio puede ser muy perjudicial para tu salud si presentas disautonomía. Es importante mantenerte activo y a un ritmo tranquilo, pero no constante para no alterar tu corazón. Activarse un poco, pero a su vez no desgastarte. Evita situaciones de estrés, ya que tu cuerpo está siempre en modo huida o alerta. Esto es porque segrega con facilidad cortisol, que es la hormona del estrés, y el corazón está constantemente agitado, así como la respiración y el sudor. No tomes medicamentos sin consulta previa. Dado a las múltiples intolerancias y reacciones desconocidas de la propia condición del sistema nervioso autónomo, es importante limitar drásticamente el uso de medicamentos. De hacerlo, siempre debe consultar a un médico que conozca sobre el padecimiento. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y adivinen que en todos lados siempre hay cumpleañeros y yo no puedo dejar de felicitar a los cumpleañeros de este mes, especialmente cuando uno de ellos lo tenemos por acá y desde el día de ayer el doctor Juan José Flores Molina estuvo cumpliendo años. Así que gracias, doctora. Muchas gracias. Ya a estas edades ya no se cumple. A esta edad solo se conmemora, es verdad. Se conmemora. Pero ¿qué les parece que el día de hoy, no la tenemos acá en el set, pero también está cumpliendo años otra de nuestras queridas amigas, psicóloga Gabriela Herrera? Así que todo nuestro cariño va también para Gabriela y un aplauso para ella. Así que felicidades. Y a todos aquellos que no sabemos que están cumpliendo años, poco a poco vamos a ir anotándolos para también felicitarlos. Bueno, entonces mire, qué interesante de verdad esto de la disautonomía y el tratamiento. Ahí hablábamos en el corte que al final de cuentas quizás todos tenemos algo disautonómico. Todo el mundo se anda ahí desmayando en los 15 de septiembre, ¿sí? Sí, exactamente. Pero me comentaba el doctor Flores que no dejan tanto el TIL test. Entonces, el diagnóstico al final, ¿en base a qué se va a hacer? Bueno, en caso vuelvo a insistir que aquellos órganos que son más relevantes, la sintomatología, es a nivel cardíaco. Casi el estómago, ahí va la gente, que la respiración, pero que el corazón sí se preocupa porque pierde la conciencia. Y entonces dice, ¿tendré algo en el cerebro? Ahí y realmente lo que hablamos, la disautonomía no es del cerebro, es debido a que la disautonomía altera el ritmo cardíaco, baja el flujo sanguíneo cerebral y el paciente pierde oxígeno y glucosa y ¡pum! Y cae. Entonces, ¿por qué le digo? Son un matrimonio, así les digo a mis alumnos, son un matrimonio indisoluble el corazón y el cerebro. Sistema nervioso. Van de la mano. Sí. Precisamente hace 3 días tuvimos una conferencia que lamentablemente no me quiso acompañar, no es cierto, que se llamó Manifestaciones Neurológicas de las Enfermedades Cardíacas. Una riqueza, siempre tratando de abonar a que los jóvenes se formen de la mejor manera porque son el futuro que nos van a atender a nosotros. ¿Y eso es lo que andaba? ¿Dónde andaba, doctor? Del Hospital Militar, en mi programa de posgrado de Medicina Interna. Ajá. Todos los lunes tenemos una sesión de neurología que su servidor la dirige en la formación de posgrado de Medicina Interna, porque yo como internista sentí que una de las deficiencias bastante es la neurología, entonces quiero que salgan con ese componente, no neurólogos, pero por lo menos que vean que las bondades que la neurología deben de conocer. Y ahí vamos. Muy bien, bueno, felicidades, doctor, porque como le decía en un principio, es un placer tener a gente como ustedes que les encanta, especialmente a usted que es docente de corazón, definitivamente, y bueno, gracias y felicidades. Gracias. Pero al final, el diagnóstico entonces lo va a terminar haciendo el cardiólogo, ese es el punto. Es muy interesante lo que dice el doctor y como mencionábamos todos en algún momento, sí tiene que ser un diagnóstico de descarte. ¿Por qué? Porque muchas veces la manifestación o son trastornos del corazón o arritmias, o síncopes o desmayos, y esto no se tiene que tomar a la ligera. Entonces, generalmente este paciente lo abordamos siempre con una buena historia clínica, un buen examen físico y exámenes complementarios, como por ejemplo, si mi paciente tiene soplo, le hago un eco para ver si no es un problema de una válvula cardíaca. Si mi paciente tiene o le escucho un ritmo anormal o refiere taquicardias, probablemente le voy a dejar un monitoreo Holter de 24 horas para descartar una arritmia maligna que pueda ocasionar esto y subsecuentemente descartarlo.
media vez hemos determinado que estructural y funcionalmente el corazón es normal y no hay algún paroxismo o algún síntoma que se presenta de manera súbita, podemos catalogar a nuestro paciente como disautonomía o referirlo a una prueba de inclinación para realmente definir el diagnóstico. El tratamiento se va a basar en el cambio en el estilo de vida. Si sabemos que hay cosas que nos ocasionan este proceso, pues lo vamos a tratar de evitar. Procesos de deshidratación, asolearme mucho, estar de pie por mucho tiempo o estar sentado por mucho tiempo. Y en algunos casos podemos dar tratamientos farmacológicos, en los casos severos, que los fármacos que damos generalmente son del grupo de los beta bloqueadores o inclusive esteroides para mejorar los síntomas. Muy bien. Pati, su recomendación final a la población. No, que pues de igual forma siempre que tengan un síntoma raro, no normal, ¿verdad? Que deben de consultar. Lo importante es siempre no automedicarse, no esperar que las cosas evolucionen a complicaciones. Por ejemplo, el Guillain-Barré puede detectarse a tiempo solo con debilidad en los miembros inferiores, pero eso puede subir hasta darle un paro respiratorio y ya tener complicaciones mayores. Entonces, consultar a tiempo para el médico evaluarlo y dar un tratamiento específico. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer de verdad tenerlos por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, ¿usted considera que su hijo, su esposo, su hermano es adicto a los videojuegos? Bueno, pues mañana de eso estaremos platicando, la adicción a los videojuegos. Por hoy que tengan una linda tarde de la cinturita de la semana y que Dios los bendiga. Cambiar ciertos hábitos quizás tediosos puede mejorar tu calidad de vida si padeces de disautonomía. Por eso te dejamos los siguientes consejos. Debes beber mucha agua, ya que será tu mejor instrumento. No salgas a la calle sin una botella con este líquido y procura beberla para evitar así la deshidratación. No te mantengas en multitudes ni situaciones que te obliguen a estar encerrado o en aglomeraciones como bancos, supermercados o iglesias. Evítalas o bien procura estar siempre acompañado, pues estas circunstancias son detonadores de síncopes y desmayos. Dile no a los carbohidratos y a las comidas saturadas, pues su contenido sintético y saturado, los alimentos de este tipo traen muchos malestares a las personas con disautonomía. Si no quieres experimentar molestos síntomas, sácalos de tu lista y come 5 veces al día en porciones pequeñas. Con esto estarás activando la circulación de tu cuerpo y mantendrá los niveles de azúcar en sangre más estables.